buenas tardes todos. Vamos entonces a empezar a ver otro capítulo de enfermedades relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos. Y esta vez tenemos que decir que realmente es de las moléculas complejas, porque realmente no es un monosacárido como la glucosa y nos estamos refiriendo a un grupo de enfermedades que se llaman las mucopolisacaridosis. Vamos a ver qué es eso, qué significa. Quiero hacer un homenaje especial a Miguel Morales, que hace 2 semanas murió. Es un chico con morquio, mucopolisacaridosis tipo 4. Los invito a que vean, ahí dentro de la página está cuando él, junto con su familia, su mamá y sus otros hermanos, me acompañaron en las clases para enseñar en este curso. Y ahí quedó grabado algunas de las actividades que se hicieron con él, por curiosidad, para que lo miren. Él es Miguel. Bueno, una cosa que le decía yo a su hermanita que nos vimos el viernes pasado es que Miguel murió feliz. Alcanzaron a darle su carrito, su Smart Share, pues su silla inteligente, y no, él creía que estaba en un Rolls Royce. Entonces murió muy contento, con tratamiento, pero bueno, desafortunadamente ya no nos aguantó más ese corazoncito y bueno, ya está en otro lugar. Quiero confesarles que me duele mucho. Llevo 30 años en esto, pero no me acostumbro a la muerte de los pacientes. Bueno, voy a compartir entonces, dejo de presentar la cámara y vamos a empezar con las mucopolisacaridosis. Bueno, vamos entonces a empezar a ver las mucopolisacaridosis. Me gusta traer esta fotico, es de Genzyme, porque es una fotico que incluye como muchos de los espectros que pueden tener las mucopolisacaridosis. Para poder nosotros entender las mucopolisacaridosis, tenemos que entender qué son los mucopolisacáridos. Entonces, mire que si nosotros desglosamos la misma palabra, casi que podemos deducir. Muco es de las mucosas, poli, varios, sacáridos, es decir, son grandes cadenas de azúcares, de carbohidratos que están distribuidas en todo el organismo, que generalmente no, sino que una gran parte hace parte de las mucosidades, de todo lo que tiene mucosa, de la mucosa oral, de la mucosa nasal, vaginal, intestinal, todas las mucosas, todo lo que tenga mucosas está relacionado con eso. Estamos en la vida, usted y yo estamos aquí, gracias a que los mucopolisacáridos eran quienes transportaron al espermatozoide que fecundó el huevito que nos hizo a nosotros. ¿Cierto? Son mucopolisacáridos. Pero también está en la formación de tejidos blandos, como por ejemplo el pabellón auricular. Yo les estoy mostrando y ustedes no me están viendo, pero imagínense. El pabellón auricular, la partecita de la nariz que es blandita, las articulaciones. Eso que uno a veces se come como blanquito del pollito, esos son los glucoaminoglicanos. Eso que conforma las articulaciones está conformado por mucopolisacáridos. También se conocen como glucosaminoglicanos, y por eso son moléculas complejas, porque son cadenas de carbohidratos que tienen grupos aminos o otros tipos de moléculas y pues hacen su fusión. Pues resulta que nosotros permanentemente estamos produciendo, pero ahí viene el problema en estas enfermedades, porque así como tenemos un mecanismo muy eficiente para hacerlo, si nosotros no tenemos cómo degradarlo bien, eso se acumula y trae una cantidad de problemas y va dañando las células. Incluso muchas de estas enfermedades, recuerden de que estamos viendo, están agrupadas como lisosomales o peroxosomales, las que tienen que ver con el catabolismo. Fíjense que muchos de los nombres los conocemos, por ejemplo el ácido hialurónico que dicen en las propagandas y que las señoras se ponen para, o que muchos señoras y señores se inyectan para no verse viejito, no sé qué más cosas, ¿cierto? Es eso, es esta molécula que vemos acá. Entonces esos mucopolisacáridos tenemos muchos.
Muchos, fíjense, aquí ustedes saben que no estamos en un curso de bioquímica y yo nunca les pregunto estructura, porque ustedes son médicos. Pero es muy importante, por lo menos que ustedes consigan que estos son azúcares, son glucosas, ¿cierto? Ojo que azúcares es un mal término, porque el azúcar es la sacarosa y la sacarosa es fructosa y glucosa, ¿cierto? Pero popularmente le dicen azúcares, pues. En el popular ustedes también tienen que manejar no solamente el concepto térmico, no, médico, científico, académico, sino también el popular para hacerse entender. Entonces, bueno, dependiendo como de la conformación, es que entonces vamos a tener diferentes aminoácidos. Entonces tenemos ácido hialurónico, condroitinsulfato, heparina, queratosulfato, dermatansulfato, a veces están juntos, a veces están separados, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, hay uno que está compuesto por sulfatos de condroitina, ácido glucurónico y N-acetil de galactosamina. Bueno, por ejemplo, esta que está acá, fíjense y verá que la estructura es la misma glucosa, que es lo que cambian los radicales que están ya sea en posición 2, 3, 4, pues donde sea. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, heparina, ácido glucurónico sulfatado y glucosamina disulfatasa. Pero miremos bueno, hay una gráfica más interesante que nos va mostrando cómo va cortando, ¿cierto? Porque esas son cadenas largas y vienen las enzimas como tijeritas y van cortando, van catalizando. Y ahí es donde viene el problema. Miren, les pongo esta tabla que es muy viejita, pero muy utilizada en el medio científico, perdón, en el medio académico, en el medio de medicina, que son las mucopolisacaridosis, ¿cierto? Si nosotros vamos a contar, pues serían como 15 o 16. ¿Por qué? Porque hay unas que tienen 3 presentaciones, ¿cierto? Ejemplo, la que vamos a empezar a ver. Por ejemplo, la enfermedad, la mucopolisacaridosis tipo 1, mire que hay 3 presentaciones, grave, atenuada e intermedia. ¿Y la enfermedad cómo se llama? La grave Hurler, la atenuada Shy y la intermedia Hurler-Shy, ¿cierto? Miren que son la misma enzima, pero el fenotipo es diferente. Ya vamos a ver ahorita. Ahora, ¿cuál es el glucoaminoglicano que que se acumula? El dermatansulfato y el heparansulfato, ¿cierto? Porque pregunto eso en el examen. Bueno, ¿y por qué lo pregunto en el examen? Porque es que eso es lo que les va a llegar a ustedes de su laboratorio. Bueno, pero vemos que, por ejemplo, en la 2, en la mucopolisacaridosis tipo 2, está Hunter y Hunter grave y menos grave. O sea, la grave y la atenuada. Sí, y fíjese que aquí están 1, 2, ¿cierto? Fíjese que de ahí ya hay 5. Pero miremos esta, por ejemplo, que es interesante, la mucopolisacaridosis 3, que incluso tengo artículos, que pasa es que no me gusta como complicarles mucho, porque ahí hay a veces es complicadito, es decir, ustedes van a ver en estas enfermedades que a veces hay autores que se contradicen unas de otras, y es porque existen como grupos en el mundo que estudian cierto tipo de enfermedades, ¿cierto? Y es el caso de lo que se llama la enfermedad de San Filipo. Eh, Vamos a ver, yo quería hoy invitar a un paciente con San Filipo, a Esteban. Voy a ver si ahorita nos pega una entradita, un momentico. Lo que pasa es que como estamos atrasaditos, pero bueno, son cosas muy importantes porque imaginen que cuando yo enseñaba esta enfermedad a San Filipo, yo antes decía, es que no, San Filipo, aquí no hay. Muchachos, hay como 40 pacientes en Colombia con San Filipo. Pero miren lo interesante. Fíjense que en los otros era la misma enzima, ¿cierto? Pero el glucoaminoglicano que se acumula es el mismo. En cambio, en la 3, que es la única mucopolisacaridosis que puede presentar, pues que presenta, incluso también se conoce como demencia infantil, es muy devastadora y ahí hay varios fenotipos. Está la A, B, C y D. Entonces, dependiendo la enzima es el tipo. Entonces, fíjese que hay una que es N-sulfatasa, N-acetil, alfa glucosamidasa, que es la B, la C, que es la acetilcoenzima alfa glucosaminotransferasa, y la D, que es la N-acetilglucosamina 6 sulfatasa.
Aquí son diferentes enzimas, pero independiente de la enzima es el mismo eh, eh, glucoaminoglicano que se acumula, que es el heparansulfato. Entonces, por eso a veces es un poquito complicadito, ¿vale? Tenemos otra, morquio. Morquio también, incluso en la literatura está morquio A, morquio B y morquio C, ¿cierto? La que más se manejan es A y B, galactosamina 6 sulfatasa y galactosidasa B, beta galactosidasa. Ojo, fíjense que aquí es como diferente de las otras. En esta aquí están dos enzimas diferentes y en uno se acumula el queratan sulfato y el condroitin sulfato. En cambio en la B solamente es el queratan sulfato. Bueno, y así nos vamos a ir yendo. Vale. Bueno, entonces, aquí está eso muy importante, incluso que vamos a mirar que un poco que yo les había mostrado en la clase donde se hace el diagnóstico y aquí aprovecho para decirles, los algoritmos son muy importantes hoy en día en medicina y realmente son gráficas que le ayudan mucho a uno. Las mucopolisacaridosis están también agrupadas como enfermedades dismórficas. ¿Por qué? Porque afectan el físico de los pacientes. Entonces usted claramente casi que puede decir por fenotipo, es una mucopolisacaridosis, ¿cierto? Por las características externas, sobre todo las que son más graves y más fuertes. Sin embargo, aquí es muy importante determinar el tipo de mucopolisacaridosis. ¿Por qué? Porque muchas de esas mucopolisacaridosis ya tienen terapia de reemplazo enzimático. Tenemos la 1, la 2, morquio, la 6, maretolamib. Entonces, por esa razón hay que caracterizarlas, ¿cierto? Pero en general y por eso es tan importante, como es dismorfismo, es muy importante hacerlo lo antes posible. Y por esta razón, cuando usted sospecha clínica es por características que ya vamos a ver en general cuáles son esas características que lo hacen sospechar a uno de una mucopolisacaridosis. Entonces, después de esas sospechas clínicas, porque por ejemplo, hay unos que son muy parecidos, que son los de maretolamib, que se parecen algunas acondroplasias, ¿cierto? Entonces, por eso siempre es bueno, de todas maneras, hacer la diferenciación, pero sobre todo por la parte de la terapia que tienen algunas de ellas. Entonces lo primero que se hace es determinación de glucoaminoglicanos en orina. Ojo que pregunto eso en el examen. Esos glucoaminoglicanos hay unas, incluso aquí se hace. Nosotros lo hacíamos incluso en la universidad, en el laboratorio que teníamos de metabolopatías. Pero en Bogotá yo sé que lo hacen, que es la determinación de glucoaminoglicanos. Ya hay que caracterizar cuáles son, ¿cierto? Y eso le ayuda a uno a ir buscando. Cuando se hacen por ciertas técnicas, porque hay unas reacciones que simplemente se ven en el laboratorio y te dicen, sí, hay presencia o no hay presencia de glucoaminoglicanos. Y eso ya le está diciendo a uno que puede tener una mucopolisacaridosis. Pero entonces ya se hace la determinación por otro tipo de tecnologías. Generalmente se hacen por HPLC o espectrofotometrías de masa, entonces se detecta si tiene dermatansulfato, heparansulfato, condroitin, etc. Entonces, vámonos a seguir a la que más lejito llega, ¿cierto? Entonces, si hay presencia de dermatansulfato y heparan, entonces se puede sospechar de la mucopolisacaridosis 1, 2 y 7. Si solamente tiene heparan sulfato, entonces se puede sospechar de la mucopolisacaridosis tipo 3, que es la de San Filipe. Pero si además es una, o sea, si tenemos, por ejemplo, que hay presencia de dermatansulfato y condroitin sulfato, entonces pueden ser otro tipo de sulfatasas. Si tenemos que es dermatansulfato, bueno, o sea, si tiene estos tres, ¿no?
O sea, hermatansulfato, heparansulfato y condroitinsulfato. Muchachos, lógicamente que pues yo les voy a preguntar algunas cosas de el examen, pero ustedes tienen ahí su PPT para que ustedes busquen, porque en la vida real ustedes no se van a aprender eso de memoria, pero ustedes saben, tengo mucopolisacáridos y ahí mismo me contacta, buscan en los libros o en los PPT míos y siguen el algoritmo y eso les puede ayudar. Listo. Entonces, bueno, si tiene hermatansulfato y condroitin, entonces estamos pensando en una mucopolisacaridosis tipo 6, maretolamina. Listo. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, los algoritmos en estas enfermedades son súper valiosos. Incluso miremos lo que sucede, vamos a seguirnos a uno. Miremos, por ejemplo, unos de los que incluso a veces lo ofrecen las empresas los laboratorios que ofrecen la enfermedad. Entonces tenemos, se hacen los glucoaminoglicanos en orina, ¿cierto? Entonces se mide, bueno, salió positivo. Entonces si salió positivo, hay que mirar la actividad enzimática. Si se mira la actividad enzimática, supongamos que dio alguna de las actividades enzimáticas que por ejemplo son aquí. Por ejemplo, para la MPS1 entonces se ve la alfa 1 hidroronidasa, ¿cierto? A veces cuando se hace la dosificación no es muy claramente y entonces tenemos que ya irnos hacia el estudio molecular. Eso sucede mucho en las terapias de reemplazo enzimático, ¿cierto? Donde sobre todo cuando son ligadas al X o cuando tienen cierto tipo de fenotipo, es decir, que tienen incluso un fenotipo externo, ¿cierto? Un dismorfismo, o que, por ejemplo, tienen el fenotipo clínico, pero la enzima da o borderline o incluso a veces da normal, entonces se le hace el estudio molecular. ¿Cuál es el problema de lo molecular? Estas enfermedades, las mucopolisacaridosis, son muy complejas, muy complejas. Eso fue como lo de Pompe, porque son enfermedades que tienen muchas mutaciones, entonces es un poquito difícil, pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a empezar entonces a ver la mucopolisacaridosis tipo 1. Quiero decirles, ustedes saben que yo casi siempre utilizo las mismas fotos y gráficas porque es que muchas de estas enfermedades es muy difícil conseguir y creo yo que es una muy buena aproximación para aprender eso. Entonces, tenemos en la mucopolisacaridosis tipo 1 hay 3 fenotipos o 3 formas de la enfermedad, que son la tipo Hurler o síndrome de Hurler. Todavía también se está discutiendo. Bueno, le decimos síndrome o enfermedad. Todavía discuten eso. Realmente debía ser un síndrome, pero bueno. Porque acuérdense que síndrome es una cantidad de características, de manifestaciones clínicas que dan un fenotipo, ¿cierto? Pues que dan un síndrome, ¿cierto? Bueno, entonces está el de Hurler, que corresponde a esta foto que está acá, es la tipo 1, y podemos decir que es Hurler, y aprendas este nombrecito muy bien porque es tan importante que incluso se dice cuando se ve un niño con MPS1, se escribe, no, tiene fenotipo hurleriano. ¿Qué quiere decir? Esto que ahorita vamos a aprender. Pero esta MPS1 es la más severa. Generalmente los niños se mueren antes de los 2 años de edad. Ya vamos a ver por qué. Tenemos el fenotipo intermedio, que es el Hurler-Scheidt. ¿Por qué se llama así? Porque son los médicos que describieron estas enfermedades. Entonces, el Hurler-Scheidt, ¿cierto? Es intermedia, tiene un poco de rasgos, pero no es tan penetrante como, pues no es tan fuerte como el de el 1. Y el Scheidt, que a mí me parece increíble y que yo creo que nosotros tenemos mucho de eso, porque puede ser cualquiera de nosotros. Esas personas que ustedes ven atáxicas, que no caminan bien, que son como medio como dicen las abuelas, turuletas,
que son con sus manitos torcidas, como las vamos a ver ahora. Muchachos, sospechen de un chai. Que lo único que hay que hacerle mandarle a hacer la determinación enzimática. Si sale negativo, eureka, que bueno, ya una enfermedad menos que no se sabe. Pero a mí esos fenotipos atenuados me llaman mucho la atención porque son los que más sufren. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no se mueren como este niño de 2 años, pero tienen muy mala calidad de vida, dolores, se les tuerce los huesitos, etcétera. Entonces aquí quiero explicarles algo que van a ver mucho en la literatura y es lo que se llama que las mucopolisacáridos, estamos hablando de la tipo 1, pero este es un fenotipo que se menciona mucho en la literatura, que es lo que se llama el hurlerismo, ¿cierto? Que es cuando tiene esto que ahorita le voy a decir cuáles son las características de la cara. Puente nasal hendido, macroglosia, lengua grande, pómulos salientes, pelo grueso, ¿cierto? Cuello cortico, ¿cierto? O también se conoce como gargolismo. ¿Por qué se conoce así? Porque esto que ustedes están viendo acá es una foto que yo tomé de las gárgolas en Francia en la Edad Media. Seguro todos estos niños que eran con mucopolisacaridosis, como antes se le daba una explicación religiosa, creían que eran demonios, pero fíjense que tiene todo el fenotipo: macroglosia, puente nasal hendido, la parte del pabellón ocular superior prominente, las manitos en garra, las extremidades pequeñitas, pueden tener escoliosis, incluso a veces hacen un pectum excavatum o un carinatum, los pies larguísimos. Me encantaría que escuchen porque esa es una de las cosas que decía la mamá de Miguel, que a ella le parecía, porque tuvo 4 hijos con MPS4, que sus niños tenían un pie muy grande, como se describe acá. Entonces las mucopolisacaridosis también se les conoce como gargolismo, pero no solo la uno, sino todas. A todas en la literatura, sobre todo en la divulgación, se habla así. Estas enfermedades entonces se conocen como unas miopatías metabólicas hereditarias progresivas, ¿cierto? Estos son sinónimos que hay, ¿cierto? También se conoce como la enfermedad de deficiencia de alfa-L hidroronidasa. Esta foto me encanta mostrársela a ustedes. ¿Y por qué me encanta? Porque esto es lo que sucede químicamente. Es decir, nosotros tenemos cadenas de mucopolisacáridos. Y esos mucopolisacáridos, ¿cierto? Están constituidos por diferentes monómeros, por pares. Ya vimos cuáles son los que dermatansulfato, que condritin, que ácido hialurónico, etc. Entonces, nosotros tenemos eso se produce constantemente y nosotros tenemos una batería de enzimas que están encargadas de degradar, de catalizar estas enzimas. ¿Qué es lo que hace? Pues que va digiriendo, va cortando y se va reduciendo el tamaño, y de acuerdo al que quede funciona la enzima. Entonces, ¿dónde se da eso? ¿Qué pasa? Aquí tenemos el ejemplo para el morquiotipo, para la MPS1. No importa si es Hurler-Schei o Hurler-Schei, no importa, porque ya vimos que en esa es la misma enzima, ¿cierto? La alfa-L hidroronidasa. Cuando esta enzima está deficiente, esa enzima ¿dónde está? Está en los lisosomas. Recuerden que los lisosomas es como el estómago, porque es una organela que está llena de enzimas y está digiriendo cuando hay vacuolas que han fagocitado lo que sea, en este caso el exceso o los mucopolisacáridos, el exceso no, sino lo que se va produciendo. Entonces, lo que va a suceder es que esas enzimas van a degradar, o sea, van a cortar, van a ir cortando, como vemos acá, esos monóxidos. Perdón. Entonces, como está dañada, perezosa, deficiente la alfa-L hidroronidasa, ¿cierto? Entonces se van a acumular esos glucoaminoglicanos, como lo vemos acá. ¿Y qué es lo que sucede? Daña la célula.
¿cierto? Porque se empieza a acumular, a acumular. Cuando entonces eso se acumula, se lisa y se libera. Y por eso se encuentra en sangre, en orina. Se acumulan los glucoaminoglicanos. En el caso de la MPS1 es el dermantán sulfato y el heparán sulfato, dependiendo de donde lo lean. Por ejemplo, en algunos textos dicen sulfato de dermatán, pero es lo mismo. Eso es una nomenclatura. Bueno, aquí es muy importante, esto es simplemente anecdótico, no lo voy a preguntar, pero es muy importante saber que realmente hace muy poquito que descubrieron, a principios incluso después del siglo pasado, fue que empezaron a encontrar moléculas que estaban presentes en la orina, en la sangre. En este caso, Dorman y Meyer encontraron que habían mucopolisacáridos en la orina. Entonces, y bueno, los caracterizaron y se dieron cuenta que ese compuesto que habían eran glucoaminoglicanos. Y ya Van Hoff y Hertz, que es el de la enfermedad de Hertz, que ya empezaron a hacer las caracterizaciones y a encontrar que era una enfermedad lisosomal. Pues los defectos que habían. Ojo con esto, muchachos. Recuerden que en algunos textos, cómo están clasificadas estas enfermedades como enfermedades lisosomales. Bien. Bueno, ya aquí, importante, imagínense, ya apenas en los 60 se encontraron que esos glucosaminoglicanos eran el dermatán y el heparán sulfato. Este señor Makubzi en el 69 fue el que hizo la clasificación 1, 2, 3 por el tipo de glucosaminoglicano que se encontraba. Bien, entonces ya vimos que esta enfermedad es la deficiencia de la alfa L hidroronidasa. Entonces, por la importancia que tiene estos mucopolisacáridos, cuando se están acumulados y dañan las células, hacen que haya una disfunción, hacen un daño progresivo de tejidos y órganos, ¿cierto? Porque ustedes saben que si bien, por ejemplo, el corazón es de músculo esquelético, ¿cierto? Pues tiene el gran componente es un músculo, pero las arterias, pues muchas de las partes están compuestas por tejidos blandos que están compuestos por glucosaminoglicanos. Lo que vamos a ver, ese dismorfismo que hay, por ejemplo, en las manitos y en los huesitos, y eso se debe a eso, ¿cierto? Estas enfermedades son errores innatos del metabolismo, son enfermedades huérfanas, están dentro de nuestro sistema y son autosómicas recesivas. ¿Qué quiere decir eso? Que se hereda del papá, una característica se hereda del papá, una de la mamá, para que se dé la enfermedad. La incidencia que se habla en neonatos a nivel mundial es 1 en 100.000. Aquí en Colombia no sabemos cuánto es lo que hay. Entonces, en la parte del Hurler, ojo, Hurler, se han visto hasta 20 mutaciones, pero acordémonos que son 3 fenotipos, ¿cierto? El gen entonces se llama IDAU, ¿cierto? Que viene de la alfa L hidroronidasa. Este es un gen que está en el cromosoma 4. Entonces, bueno, ahí les dejo esa clavecita que es como para que ustedes jueguen como con lo de la parte de genética. Quiero mostrarles aquí la parte del fenotipo. Antes de que empecemos, vamos a entrar en detalles. Recuerden que siempre en este grupo de enfermedades detallo la primera. Y en la primera enfermedad que explico, detallo sobre todo las características que generalmente están en todas, en las del grupo de enfermedades, en el fenotipo. Entonces, fíjese usted que aquí tenemos el Hurler, les voy a explicar esta gráfica.
muy importante para ustedes clínicamente, eso es muy importante. Entonces tenemos el fenotipo grave, ¿cierto? Que realmente progresa muy rápidamente, tiene una regresión, incluso pues quedan, ay caramba, ay no sé por qué se me pasó, quedan muy rápidamente con respiración asistida y generalmente ellos normalmente se mueren antes de los 10 años, pero como por el problema de los mucopolisacáridos, vamos a ver que estos pacientes sufren mucho de infecciones respiratorias nosocomiales. Entonces, incluso se broncoaspiran pues y todo eso, y por eso se mueren tan rápido y se mueren antes de los 2 años, ¿cierto? Pero en promedio los que tengan el Hurler se mueren antes en la primera década. Mientras que el Hurler-Shy, que es el intermedio, ¿cierto? Entonces ellos sí duran más. Vamos a ver ahorita con detalle el fenotipo. Presentan, miren que este niño que ya está un poquito grandecito, ¿cierto? Tiene alguna de las cosas, el puente nasal hendido, pero no es tan fuerte como el Chai. Y el Chai, que es atenuado, ¿cierto? Y que realmente ellos pueden durar toda la vida así. ¿Cuál es el problema de la enfermedad? Que eh, no tiene muy buena calidad de vida. Ahora, todo esto se desarrolla incluso llevando a la muerte si no se tiene el tratamiento, pero esta es de las que tiene terapia de reemplazo enzimático. Este pequeño desafortunadamente murió, ¿cierto? Que es el de la fotico. Ahorita lo vamos a ver su desarrollo. Miren esa hermosura de muñeco. Yo sé que para ustedes no me entienden, pues los que me rodean casi no me entienden, pero muchachos, yo les digo la verdad. Por yo trabajar en estas enfermedades, yo aprendí a ver estos niños que son monstruosos, entendiéndose por monstruosos aquellas características que están en en muy poca cantidad de individuos de un grupo y que pueden llegar a atemorizar o que el cerebro no, la mayoría de cerebros de quien los mira, que ahí hay una parte genética hermosa que después hablaremos. Bueno, nunca vamos a tener tiempo porque algún día nos tomamos un tinto. Porque la parte de eso se llama fitness biológico o eficiencia biológica, biological fitness, o sea, eficiencia biológica, ¿cierto? Y eso se llama positivo o negativo. O sea, es muy poco probable que ustedes se enamoren de una persona de un síndrome de Down, ustedes con el nivel intelectual que tienen y todo eso, es muy poco probable que se enamoren de un fenotipo de esos, de un muchacho de eso, o de una o de un síndrome de Down o una persona con es muy poco probable. Eso se llama cuando, por ejemplo, si ustedes se enamoraran de eso, se llama un fitness biológico negativo, ¿cierto? Porque tienen formas diferentes y que eso pues va a garantizar la propagación de esos rasgos o incluso que puede ser letal para, sobre todo para el afectado. Bien, entonces aquí vemos, y esto me importa mucho, y es que miren ustedes qué tan difícil y qué es la problemática y qué es una de las grandes misiones que se hacen con estas enfermedades, sobre todo esta que tiene tratamiento de que se incluyan dentro del tamizaje neonatal. ¿Por qué? Porque si a este niño le hubieran puesto el tratamiento a esta edad, estaría vivo y no hubiera llegado. Porque cuando empiezan con el tratamiento, hasta donde empieza, los daños que tengan, por ejemplo, este que es el puente nasal hendido, que casi todos los niños lo tienen, pero no tan prominente como el Hurler. Entonces, hasta ahí le llegan esas manifestaciones, ¿cierto? O, por ejemplo, que se lo hubieran hecho acá, hasta ahí ya él tenía pómulos salientes, ¿cierto? Seguramente aquí tenía macroglosia. Pero lo que yo les quiero mostrar con esta gráfica y sensibilizarlo a ustedes es que este tipo de fenotipo puede ser cualquiera de nuestros bebés. Es muy normal ver en los niños esto. Póngase a analizar y verá. Pero fíjense qué tan rápido. Este es en los 10 meses y este es a los 39 meses. ¿Cierto? O sea, a los 3 años, ¿cierto?
el niño ya estaba con respiración asistida y este niño falleció. En cambio, miremos este Hurler-Schein, que puede ser cualquiera de nosotros. Es decir, es un niño que tiene la nariz chatica, el puente nasal un poquito hendido, pero es completamente normal, ¿cierto? Y como además de eso tienen un coeficiente intelectual normal, incluso pasan desapercibidos y nunca lo detectan. Ahora, vamos a ver que esto tiene algunas manifestaciones viscerales, que ahí es cuando se sospecha de esto. Vamos para adelante. Miren este Hurler-Schein, este es otro clásico, me encanta mostrarlo. Fíjense que el niño empezó a desarrollar, ¿cierto? Este niño, pero es un niño normal, un niño dientoncito que tiene ¿cuántos vemos común y corrientes que tienen el puente nasal hendido y que tienen los pómulos salientes? De hecho, hay algunos fenotipos, por ejemplo, en otros, los amerindios, eso se da mucho, ¿cierto? Hay algunos tipos de grupos negroideos que también se da. Entonces es muy complejo en estos que son atenuados y ya vamos a ver el que es lo que algunos adultos en el síndrome de Shire, ¿cierto? Porque este ya es el que llaman el atenuado. Bueno, vamos a mirar entonces las manifestaciones clínicas. Esta foto sí no es mía. Entonces, las manifestaciones clínicas, esto es lo que se llama las facies toscas. Facies toscas. Un fenotipo de esto lo tiene que hacer pensar a uno en eso. Entonces, esas manifestaciones, pero en general, así sea para el atenuado, no olvidar que son manifestaciones. Acuérdense que eso está en las mismas definiciones de lo que es una enfermedad huérfana. Es una enfermedad son enfermedades que son crónicas, progresivas, que la gravedad, dependiendo del fenotipo, pues va a ser esa gravedad, que algunos pueden comprometer la vida y que en la medida en que va pasando el tiempo los síntomas se van haciendo más acentuados. El fenotipo que producen las mucopolisacaridosis, aquí estamos viendo la MPS1, son dismorfismos, es decir, que tienen unas características faciales o externas en las manos, en el cuerpo, ¿cierto? Que no son de lo que tenemos la mayoría de personas. ¿Cómo son las caras? Es lo que se llaman las facies toscas, también conocidas como gargolismos. Ya vimos por la gárgola, mírela acá: macrológea, puente nasal hendido, pómulos salientes, mano en garra, frentoncitos. Mírelo aquí en la vida real, ¿cierto? Este niño, incluso vamos a ver ahorita las dentales, que ellos a veces presentan algunas otras eclosiones porque durante la embriogénesis pues hacen el desarrollo de otras líneas dentales, es decir, les crece por ejemplo un colmillo. De hecho tuvimos un paciente que falleció por eso, después les cuento la historia. Tienen una eclosión de dientes en el paladar. Entonces, y ese tipo de situaciones hay que operarlas, hay que hacerles procedimientos invasivos quirúrgicos porque él va saliendo y puede perforar la arteria que tenemos en la lengua y eso puede significar la muerte. Entonces, miremos en el cráneo, ¿qué pasa? Este cráneo que ven aquí se va engrosando. Este es un niño colombiano nuestro, ¿cierto? Miremosle acá, esto que se ven que no son ojos claros, sino que tienen opacidad corneal. Ahorita vemos, porque vamos a ir viendo paso a paso, pero este es como una de las cosas que es más prominente, que es lo que se llama el puente nasal bajo. Ese puente nasal, fíjese que todos los niños nacen así, ¿cierto? Después esto se les va emparejando con el crecimiento, pero en los chicos con mucopolisacaridosis, entonces se les vuelve más hendido, por eso se llama puente nasal bajo o hendido. Aquí lo vemos claramente. Mire que aquí está la frente, ¿cierto? Eh, las partes del pabellón auricular superior se aumentan. Ay, perdón, me volví. Esto va a afectar entonces
muchos de los desarrollos óseos. Entonces se van a tener deformidades esqueléticas y disostosis. Entonces aquí está lo clásico, que es una de las que yo tenía antes, que es lo que llama la mano en garra en nuestro chat. Creo que está todavía, no me acuerdo. Que es la mano en garra. O sea, esto. ¿Qué es lo que sucede? Que las falanges pequeñas se vuelven metacarpianos más cortos. Estos huesitos de acá también se vuelven más cortos, más irregulares, más gorditos y a tal punto que los deja inhabilitados. Entonces, y esto es lo que se llama la conocida mano en garra y dedo en gatillo, ¿cierto? Dedo en gatillo, mano en garra. Eso es una característica que es muy clásica de ellos. Aquí estamos viendo esto, pero ojo con esta paciente es de Maretolami, pero se lo estoy mostrando porque no tengo una disistosis múltiple de un niño con MP1, por eso se las traigo, pero esta figura es de Maretolami. Entonces tienen la postura encorvada, las rodillas flexionadas, reducida la movilidad articular y hay anomalías, generalmente se les tuercen los deditos, como tiene una escoliosis, eso crea una escoliosis importante, entonces pues los va deformando. Aquí vemos también en la cabeza, vemos aquí por ejemplo, esto sucede mucho, incluso esa es otra de las, porque vamos a ver ahorita en cuello, en todas las vértebras hay problemas y puede ser una de las razones que provoque el deceso o que se mueran antes porque se dan un golpe o se va hacia atrás y entonces se desnucan. O cuando le están haciendo una reanimación o le están haciendo, como ya hemos tenido casos de pacientes míos, les están haciendo una cirugía y cuando le están haciendo la maniobra para poderle poner el laringoscopio, ¿cierto? Para intubarlo, ahí se desnuca el paciente. Bueno, entonces dentro de esas ¿qué pasa? Además de eso, vamos a tener que eso lleva como consecuencia manifestaciones neurológicas. ¿Por qué? Porque pues por muchos de nuestros huesos, cartílagos, pasan grupos de nervios y entonces crean algunas enfermedades. Eso es lo que les acabo de decir, ¿cierto? Que básicamente, generalmente, incluso a veces hay una comprensión medular, entonces fácilmente esto aquí, con un mal movimiento, una mal maniobra, pues se desnuca, lo que popularmente conocemos como que se desnuca. Una de las manifestaciones muy frecuentes es el síndrome del túnel carpiano y básicamente es por los problemas que va deformando los huesos y la parte articular, entonces va dañando la movilidad articular, esto se va engrosando, se crea lo que se llama fibrosis capsular articular y bueno, eso como resultado nuestra manito en garra. También tenemos otro tipo de manifestaciones, ¿cierto? Que por ejemplo llevan, parte de lo que lleva a esas complicaciones no solamente es en el cráneo, ¿cierto? Sino que vemos que la parte respiratoria, la parte bucal, va haciendo que se vaya deformando y eso hace que haya una macroglosia, o sea, aumento del tamaño de la lengua. Entonces, por eso muchos de estos niños son con la lengua afuera, porque es que no les cabe. Igualmente, pueden crearse, por ejemplo, ciertas quivas, ¿cierto? Que puede deberse a múltiples, una escoliosis marcada, un pectus carinatum, ¿cierto? Pecho de paloma. Aquí vemos, por ejemplo, este es el niño que vimos al principio. Ojo que estamos en la tipo 1. Aquí yo les muestro mezcla de manifestaciones que se dan en todas las mucopolisacaridosis, ¿cierto? Por supuesto en la 1, pero que les muestro de otras porque pues no hay fotos de tipo 1 con estas características. Entonces, lo que les decía, estos niños tienen el cuello corto y por lo tanto hay una hipoplasia de odontoides.
que esto es lo que lleva y promueve ese problema, que muchos se mueren por esto, ¿cierto? Por eso los que se vayan a dedicar a anestesia, a cirugía, mucho cuidado cuando intervengan, porque solo con la maniobra se desnuca. También se llama, tiene lo que se llama sifosis toraxovascular. Vamos a ver más adelante. Esta foto no, creo que no la muestro. Esto que ustedes ven aquí, ¿cierto? Que es una hernia, porque ellos les dan muchas hernias. Pero ahorita hablamos de las hernias. En los piecitos entonces se van separando, ¿cierto? Las rodillas y se va torciendo la cadera. Entonces queda una bidepación con rodillas y caderas flexionadas. Cuando ellos están creciendo, se da esto que se llama sinostosis de la sutura sagital y de la silla turca, lo que los lleva también pues a algunos problemas. Como dijimos, hay unas partes que son unos tejidos blandos en los órganos. Este es el caso del corazón y por eso estos pacientes presentan manifestaciones cardíacas. Generalmente lo que presentan es displasias valvulares, ¿cierto? Y hay otra cosa que es muy importante, como tenemos que es un problema que va afectando también a los músculos, entonces el corazón se tiene que esforzar más para poder bombear, o sea, porque ya tiene la valvulopatía, porque la caja torácica, como vamos a ver más adelante, se va como englobando, entonces las vísceras no tienen el suficiente espacio. Entonces, como resultado de eso, se puede dar una cardiomiopatía hipertrófica, se les aumenta el corazón. De hecho, Miguel falleció por eso, ¿cierto? Bueno, tenía ya el corazón demasiado grande. ¿Qué pasa a nivel respiratorio? A nivel respiratorio, entonces se da lo que es el engrosamiento de mucosas. Ojo, además de la producción de moco, porque los mocos esos que botábamos y todas esas secreciones pulmonares, que los llamamos mocos o que están, que ustedes ven la consistencia mucilaginosa que tiene, ese moco está compuesto por mucopolisacáridos. Entonces, pero además de eso, todo lo que es la tráquea, la laringe, todo el sistema respiratorio, los bronquios, bronquiolos, ¿cierto? Cómo están conformados hacen que todas esas mucosas se engrosen. Entonces, por lo tanto, y lo que les decía, lo de la reducción de la caja torácica, ¿cierto? De esa canasta en la que está enclosetada todo, las vísceras, protegiendo las vísceras, ¿cierto? Entonces se reduce, ¿cierto? Y se va como encocando. Entonces ellos tienen una reducción en las dimensiones, entonces les cuesta respirar y cuando no pueden respirar bien, entonces todo ese, y además tienen fomento de producción de esos mocos, de esa mucosidad, entonces las flora o la microbiota del sistema respiratorio se hacen lo que se llama infecciones nosocomiales, ¿cierto? Entonces eso promueve que ellos tengan infecciones respiratorias a repetición, ¿cierto? E incluso en algunas se mueren, incluso a veces se broncoaspiran por la producción de mucopolisacáridos y más cuando se tiene una neumonía y se mueren. Pero además de eso, acuérdense que habíamos visto lo que le pasa al cráneo. Entonces, toda la parte del oído y el desarrollo del oído también se afecta por varias razones. Uno, porque se va deformando y otro, porque entonces van a tener otitis a repetición. Entonces, como resultado, también pierden el oído. Aquí vemos, bueno, aquí vemos todo lo que les acabo de hablar, lo de las infecciones repetidas, la macroglosia, que también es muy frecuente, muchos de ellos mantienen la lengüita afuera, ¿cierto? Por eso lo pongo aquí en rojo, este es una de los riesgos más importantes, es decir, las manifestaciones respiratorias, porque pues se da el deceso. Y ojo, porque muchos de los anestésicos promueven la producción de... Ay, me cansé. Pues de... Perdón, pero me faltó la respiración.
Hablando de cosas respiratorias, promueven la producción de mucopolisacáridos. Entonces, cuando les ponen el anestésico, pues se les complica el paciente. Por ejemplo, Juan Pablo, uno de los chicos que murió porque se le iba a hacer una exodoncia de un supernumerario que tenía a nivel de paladar. La misma mamá le dijo, por favor, ojo con lo anestésico. La anestesióloga le dijo, la médica soy yo, usted no le tiene que meter. Se les fue, se les complicó. Estudiantes míos estuvieron ahí, le hicieron 18 reanimaciones, se murió. Perdóname que le digo, pues es negligencia médica. Qué pena pues con usted y los colegas, pero es así. Bueno, porque realmente, y ese niño estaba súper bien. Bueno, bien entre comillas, ¿no? Pero hubiera podido vivir mucho más. Y era muy inteligente y muy pilo. Pues te hablaba malito eso, pero porque tenía una macro. La lengua era súper. Cada que te daba un beso te ponía la lengua. Es un poco complicado eso a veces con los pacientes, pero bueno. Eh, bueno, y entonces, otra cosa que se presenta es que hay una hipertrofia de lengua, ya vimos la macroglosia, pero además de las adenoides y amígdalas. Estos niños presentan, les da mucho dolor de cabeza, generalmente ellos manifiestan dolor de cabeza al levantarse y generalmente es porque tienen apnea obstructiva del sueño. Los ronquidos son pero miedosos, o sea, incluso a veces despiertan unos ruidos muy fuertes. Esto también a veces se ve. Ojo, pongo esta foto que no es propia, pero para que ustedes se den cuenta, porque sí lo he visto en pacientes con eso. Y es lo que se llama engrosamiento cutáneo, hipertricosis, ¿cierto? Y el pelo es duro, si vieron que se ve como un abundante duro, y lo que se llama la mancha mongólica extensa. Entonces es una mancha que se ve así. No importa si es negro, lo que sea, indígena, negroideo, amerindio, caucasoideo, no importa. Eso se ve esa mancha. No en todos, pero sí la presentan. Pero esta foto no es de mucopolisacaridosis. Miremos las manifestaciones oculares, que a mí me parece muy fuerte porque estos niños, este niño es nuestro colombiano, ellos presentan entonces por esa acumulación de esos glucoaminoglicanos y se promueve, hay opacidad corneal, se produce cataratas, desarrollan estrabismo, glaucoma, atrofia del nervio óptico, retinopatía degenerativa. Entonces les digo acá para los que se van a dedicar de pronto a oftalmología. También pueden llegar a otras anormalidades oculares producto de todo esto que pueden llevar incluso a una atrofia total del nervio óptico y pueden llegar incluso a quedar cieguitos. Como ya les había mencionado, las auditivas y básicamente ellos sufren lo que se llama hipoacusia conductiva neurosensorial por deformidades óseas, ¿cierto? Y otra de las razones es porque por esa producción de mucopolisacáridos, entonces nosotros también tenemos unas bacterias que son propias de nuestro oído, una flora, pero entonces ellas aprovechan todo eso para crecer, sobre todo porque cuando tienen esas afecciones respiratorias, infecciones respiratorias, entonces eso migra, incluso pues afecta toda la parte respiratoria, incluyendo oídos, tráquea, nariz, laringe, faringe, y entonces pues ahí se pueden haber daños del oído. En el abdomen, los abdomen cuando ya están muy comprometidos o cuando son muy agresivos, tienen lo que se llama la hepatoesplenomegalia. Es decir, se aumenta el hígado y el vaso. Las hernias ingicales o umbilicales son muy frecuentes. Este es una hernia umbilical, esta es la del niño que ahorita lo veíamos de lado. Miren, este es un niño colombiano con una hernia. También es muy delicado porque generalmente cuando le llegan a usted aquí, estas hernias ya están muy inervadas, ya están muy vascularizadas y entonces a veces operarlos se convierte en un riesgo. Estas pues son hernias inguinales.
Eh, También es por el mismo problema de los glucominoglicanos, pueden tener diarreas recurrentes. Hay otro tipo de malformaciones, sobre todo en los fenotipos que son atenuados, en los que son más leves, donde el paciente no tiene todo esto que vimos en las anteriores. Miren que este es un señor, una señora, que puede ser cualquiera de nosotros, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, están clasificados y están dentro del reumatismo, ¿cierto? Les dicen que tienen un problema articular por reumatismo, entonces crean lo que se llama la mano en garra o dedos engatillados, como vemos acá. O esta señora, por ejemplo, creo que esta es una argentina, ya no me acuerdo, pero por ejemplo que tiene una escoliosis, entonces camina muy mal, ¿cierto? ¿Qué diagnósticos diferenciales con la MPC1? Entonces, lo que les acabo de decir. Entonces, estas personas quedan dentro de artritis juvenil, artritis reumatoidea, artrogriposis, enfermedad reumatoidea degenerativa. Esta es una de las que más se encuentra sobre todo en los adultos. Enfermedades del tejido conectivo, otras mucopolisacaridosis, otras enfermedades lisosomales, enfermedades del cartílago, fibromatosis, distrofia muscular de cintura, miastenias graves. Entonces, como ustedes ven, es otra de las que muchos de los pacientes se quedan encuadrados y tiene un lupus eritematoso sistémico. Entonces, si ustedes sospechan cualquiera de estas, hágale, por ejemplo, el que se vuelva reumatólogo, excelente, pero mándele esto a ver. Si no tiene esa, ya le quitó, ya sabemos que no tiene esa. Ahora, ¿cómo se hacen las pruebas? Acuerde que estamos en la primera fase, que es eh, detallada. Ya en las otras mucopolisacaridosis es casi que lo mismo, solo vamos a detallar algunas cosas. ¿Cómo se hace la prueba diagnóstica? Se hacen por determinación de glucominoglicanos en orina. Pero también se pueden hacer fibroblastos cutáneos, biopsias musculares, leucocitos. Nosotros no hacemos eso, lo que se hace es cultivos de fibroblastos a partir de sangre, a partir de leucocitos y gota de sangre seca, ¿cierto? Donde se mide la actividad enzimática. Esas actividades enzimáticas entonces igualmente se pueden hacer o en papel filtro o, como les digo, en leucocitos, ¿cierto? El diagnóstico molecular, que básicamente se buscan los genes, si está afectado el gen para la mucopolisacaridosis que corresponde. Esta es una de los brochures que sacan, por ejemplo, para las personas que se dedican, por ejemplo, al reumatismo o a ortopedia, que tienen que ver con la óseo. Mire qué interesante. Es contracturas articulares. Sí. ¿Desde el nacimiento o evoluciona? Desde el nacimiento, sí. O sea que nació así. Entonces hay que mirar ahí que de pronto es una artrogriposis, otros trastornos. Pero ha ido evolucionando. O sea que cada vez más. Entonces hay que mirar debilidad de mialgia, elevación de enzimas musculares. Entonces ya se busca otro tipo. No lo voy a detallar, sino que ustedes lo miran. No lo pregunten en el examen, pero para que miren cómo se llega hasta determinar que es una deficiencia de una de las enzimas. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, esta es una de las enfermedades que tiene tratamiento. El tratamiento es de Genzyme. Ya hoy en día no se conoce como Genzyme, sino Sanofi Company, que compró esta empresa, ¿cierto? Y la enzima es alduricime, ¿cierto? Tampoco se tiene que aprender ni cuánto, ni el laboratorio, ni la frecuencia, no. Pero usted sí tiene que saber, ojo que lo pregunto, que esta mucopolisacaridosis tiene tratamiento enzimático. ¿Cuál es la complicación de esta enfermedad? Uno, son de muy alto costo. Ya les había mencionado en el diagnóstico, valen entre 750 y 850 mil dólares anuales vitalicios. Otra de las dificultades que tiene es que dependiendo
el laboratorio y la enzima. Por ejemplo, en esta se administra una infusión cada semana. Generalmente se hace intrahospitalario. Entonces, para los que viven en las ciudades, bueno, muy bien, pero para los pacientes que viven en zonas rurales es muy difícil. Pero ya eso es otro tema. Bueno, vamos a seguir con esta. Vamos a hacer un break de 10 minutos. Ya llevamos hora 20 minutos. Break de 10 minutos. Son las y 22. A las y 35, ¿cierto? O sea, vamos a hacer 13 minuticos. ¿Cómo es? Sí, 13 minuticos. Y seguimos ya con las otras. Preguntas, dudas. Bueno, listo. Nos vemos en un momento. Paro la grabación.